Por favor, si están visualizando mi pantalla. Sí, profesor, sí. Muy bien. Señores, hoy día en física vamos a aperturar la unidad de estática. La estática forma parte pues de, como vamos a poner por acá. Anteriormente nosotros ya hemos estado desarrollando, ¿no? La clase anterior el tema de cinemática, si ustedes recuerdan, Profesor, ¿no? Cinemática. eso disculpa. Decíamos que la cinemática era la parte de la física que se encarga del estudio de un cuerpo, ¿no? Que experimenta el movimiento, ¿correcto? Esa era la cinemática. ¿Qué causaba este movimiento? Pues a la cinemática no le interesaba. ¿Qué condiciones tiene ese cuerpo? O sea, vale decir, ¿qué propiedades tenía ese cuerpo? Masa, peso, dimensiones, pues ninguna. No interesaba. Lo único que interesaba era estudiar el desplazamiento y según su desplazamiento o la línea imaginaria que describía, pues nosotros íbamos teniendo distintos tipos de movimientos, ¿no? Como son el MRU, el MRUV, son los movimientos que hemos visto y ambos tratan pues de un movimiento que describe una trayectoria de línea recta. Existían otros movimientos como el movimiento circular, movimiento parabólico, ¿no? O tiro parabólico se conoce, o también el de caída libre, ¿no? Este tipo de movimientos habíamos detallado en la clase anterior, pero hemos profundizado más porque así lo teníamos en la currícula, así lo tenemos, eh, el MRU y el MRUV, ¿no? Hemos visto algunos casos, nos hemos detenido en la explicación teórica. Ahora bien, la otra gran rama de la mecánica, ¿no? Es la estática. Caramba, ¿qué tal pulso? La estática es una parte de la física que estudia los cuerpos en reposo. ¿Ok? La estática es una parte de la física que estudia las fuerzas que intervienen en un cuerpo, vamos a ser más detallosos, las fuerzas que intervienen en un cuerpo para mantener a este cuerpo en reposo. El estado de reposo debemos entenderlo como el cuerpo, o sea, el móvil, que se está desplazando a velocidad constante, o sea, que no tiene aceleración, que su aceleración es cero, o en todo caso, que respecto a un observador, pues no se mueve. Y acá me voy a detener. Cuando nosotros, por ejemplo, nos fijamos o nos paramos frente, así no nos movemos frente a un árbol en nuestra cuadra, ¿no? O frente a un poste de alumbrado público y nos quedamos quietos, no nos movemos. Entonces, si nosotros somos los observadores, respecto a nosotros, que estamos observando, ¿no? Vamos a poner acá. Ahí está Julano observando el poste de alumbrado público, ¿no? Entonces Julano no se mueve. Entonces Julano está echando ojo al poste y respecto a Julano,
el poste está en equilibrio y está en reposo. ¿Por qué está en reposo? Porque no se mueve, no experimenta movimiento, ¿no? Pero sabemos que nosotros formamos parte, pues, de un planeta, ¿no? El planeta Tierra, ¿correcto? Y el planeta Tierra forma su parte a su vez del sistema planetario solar. Y el planeta Tierra experimenta dos tipos de movimiento, ¿correcto? Un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. Entonces, si acá estuviera pues la Estación Espacial Internacional, ¿no? Y acá estaría sacando su cabecita un astronauta. Esta Estación Espacial Internacional, como usted sabe, ¿no? Es un satélite artificial donde se hacen investigaciones en el espacio y rota, tiene un sistema de órbita alrededor de la Tierra, y este sí que se estaría moviendo hacia una dirección y sentido. Entonces, respecto a este observador, el poste y usted sí se estaría moviendo, ¿no? Mucho tiene que ver entonces, jóvenes, el observador, ¿no? ¿Quién está observando? ¿Ok? Para motivos de nuestro estudio, nos vamos a fijar netamente en el observador que está dentro del planeta Tierra. No nos vamos a fijar o no vamos a ampliar el estudio a otros sistemas de referencias, ¿no? En la estática, ya hemos dicho, hemos definido que es parte de la física que se encarga de estudiar las fuerzas que están o que interactúan en un cuerpo para que este cuerpo permanezca en reposo, entendiendo el reposo como un cuerpo que se mueve a una velocidad constante, o sea, vale decir que su aceleración es cero. El caso del poste visto desde la estación espacial, ¿verdad? O referente a un observador que está viendo algo inmóvil, que no se está moviendo, ¿no? Pues que no experimenta movimiento. Eso es el reposo, ¿no? Y acá estamos describiendo una magnitud nueva, ¿no? Una magnitud nueva. En realidad es una magnitud derivada. La fuerza, ¿no? La fuerza es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque la fórmula de la fuerza, ambas, es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Dicha fórmula va a ser detallado, ¿no? Con más sustancia cuando toquemos el tema de dinámica. Pero ¿por qué lo estás nombrando, profe? ¿Por qué? Porque una fuerza tiene magnitudes, ¿ya?, en las que se mide dependiendo. En el sistema internacional, por ejemplo, me voy a valer del cuadrito que está acá en el sistema internacional, por ejemplo, la fuerza se mide en newtons, ¿sí? La fuerza en el sistema internacional, ¿ya?, se mide en newtons. Pero existen otras unidades de fuerza, como son el kilopondio, que para nosotros es el kilogramo fuerza. También tenemos dina y las libras fuerza. Esto pues sería, libra fuerza equivale al sistema imperial inglés, ¿no? El sistema inglés, ¿correcto? Se le conoce así. Bien, antes de seguir avanzando, voy a valerme que ustedes saben que la física utiliza herramientas matemáticas. ¿Para qué? Para poder explicar los distintos fenómenos. Hemos estado viendo en el transcurso del curso, la clase anterior, una ecuación, una fórmula que llamamos nosotros, ¿no? Utiliza herramientas matemáticas. Hasta el mismo Einstein, que le interesaba la física, que era malo en matemática en el colegio, pues se tuvo que volcar al estudio de las matemáticas para poder explicar fenómenos físicos. ¿Ok? Entonces, la física utiliza herramientas de la matemática, ¿ya? No todas, algunas.
Una de ellas, que nos ayuda a explicar el fenómeno de la fuerza, es un vector. Un vector es un ente matemático. O sea, vale decir, si nosotros quisiéramos representarlo en un plano cartesiano, un vector no es otra cosa más que una flechita. ¿Sí? Un vector no es otra cosa más que una flechita. Pero está representado en un plano. O sea, si está en un plano, vamos a ponerle pues, disculpen el pulso ahí, quiere decir que está en un eje X y un eje Y. Si está en un plano, entonces tiene un origen, ¿correcto? Tiene un sentido, se está yendo por allá. Tiene una dirección que se mide en ángulos sexagesimales respecto al eje horizontal o vertical. Y también tiene un módulo que también se le conoce como el valor. El término vector es transversal a muchas carreras, a muchos términos en distintas profesiones. Por ejemplo, un operador de una estación de control aéreo, de tráfico aéreo, habla en términos de vectores de acercamiento que le da al piloto para poder formalizar un aterrizaje. O la Fuerza Aérea, de repente, cuando ocurre un accidente aéreo, pues nos da una referencia de los vectores, ¿no? ¿Cuáles son los vectores donde tuvieron últimamente acercamiento o contacto el aparato siniestrado? O en el mundo médico, ¿no? Los epidemiólogos siguen, por ejemplo, el vector de transmisión. Habrán escuchado habrán escuchado ustedes seguramente en alguna entrevista que le han hecho a algún infectólogo hablar del vector de transmisión. Entonces este término vector es un ente matemático, pero que se utiliza en varios campos. ¿Ok? Tienes los siguientes elementos. Ojo, es bien fácil de entender, es una flechita. Y tiene los siguientes elementos. Tiene un origen, o sea, de dónde nace. Tiene un sentido, hacia dónde está apuntando la flechita. Tiene una dirección, el ángulo que está formando respecto al horizontal. Y tiene un valor o módulo. ¿Sí? Tiene un valor o módulo. Ese valor o módulo para nosotros, para el estudio de estática, siempre es un valor de fuerza. ¿Ya? Ese valor del módulo para nosotros siempre es un valor de fuerza. De ahora en adelante, para el tema de estática, va a ser lo mismo decir vector que fuerza. ¿Ok? Va a ser lo mismo decir vector y fuerza para este tema, ¿sí? Para el tema de estática, ¿no? Más adelante, de repente, para otros temas, tendrá otra connotación. Y ya les dije que el tema de vectores es transversal, se utiliza en muchas disciplinas. Entonces ustedes por ahí de repente pueden googlear, van a encontrar vectores aplicados a otras disciplinas, para que no les genere de repente confusiones. Muy bien. Dicho esto, regreso al cuadro. La fuerza, ¿no? Dependiendo en qué sistema estamos trabajando, va a ser representado en una u otra magnitud. Por ejemplo, en el sistema internacional, las fuerzas siempre se representan en newtons, en la letra N mayúscula, esta de acá, en honor a Sir Isaac Newton, ¿no? Pero también en el sistema internacional, si las fuerzas son muy pequeñitas, ¿no? Entonces se utiliza la escala de Dinas, o Dina, no se pluraliza, Dina. O si quisiéramos usar nuestra referencia de masa y peso, utilizaremos el kp, kilopondio, también llamado kilogramo fuerza. ¿Sí? Y es acá donde debo detenerme también para aclarar una confusión que a veces tenemos.
todo cuerpo, acá, carambas, todo cuerpo, ¿qué pasó con la tinta? Ahí está. Todo cuerpo tiene masa, ¿correcto? Masa. Y como nosotros habitamos en el planeta Tierra, el planeta Tierra ejerce hacia su centro de gravedad, ejerce siempre hacia su centro de gravedad una fuerza de atracción que se llama la fuerza de atracción de la gravedad. ¿Sí? De la gravedad. Es una fuerza de atracción. Es la fuerza que nos mantiene pues fijos sobre el suelo del planeta y no hace pues que nosotros salgamos pues volando hacia un lado, ¿no? Esa es la idea erróneamente común aceptada para poder entenderlo. Es igual la explicación que les daba del átomo, ¿no? Que siempre se parte de una idea errónea, ¿no? Para poder comprenderlo, ¿no? Porque de repente en la formación inicial en el colegio no podremos abstraer muy profundamente, ¿sí? Entonces, dependiendo de esta atracción gravitatoria, los cuerpos que tienen masa en un planeta tienen una magnitud llamada peso. Y el peso también es una fuerza. Y por ser fuerza también se puede medir en newtons, dinas, kilopondios, libras fuerza. ¿Correcto? ¿Y cómo se calcula el peso, profe? El peso se calcula multiplicando la masa, ¿no?, del cuerpo por el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Es por el valor de la aceleración de la gravedad. Y usted dirá, profe, pero recién acabas de poner acá una fórmula de la fuerza es igual a masa por la aceleración. Y efectivamente, el peso es la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Por lo general al peso lo representan por W. No olvidar que es masa por la aceleración de la gravedad. ¿Ya? La masa se mide en kilogramos y la aceleración de la gravedad normalmente es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero algunos autores, para no estar trabajando con decimales, le hacen un redondeo a 10, dependiendo del caso. ¿Ya? Entonces, un newtons es igual al producto de kilogramo por metro por segundo al cuadrado, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque el newton es unidad de fuerza, el kilogramo es unidad de masa y metro por segundo al cuadrado es unidad de aceleración. Por eso es que la fuerza y el peso vale decir que son lo mismo, ¿correcto? Solo que la gravedad o el valor de la aceleración de la gravedad, ¿no?, es distinto dependiendo en qué latitud o altitud estemos, ¿no? Pero para nuestro tema de física en estudios generales nos vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? ¿Y por qué hago esta explicación? Porque a veces nosotros confundimos masa con peso, ¿ya? Confundimos masa con peso. ¿Cómo así? ¿Cuántas veces no nos vamos a comprar algo y decimos, dame 2 kilos de arroz, dice, ¿no? Pero kilogramo es unidad de masa. ¿Y cómo sabes que exactamente es un kilogramo? Porque utiliza una balanza. Ah, si utiliza una balanza, entonces estás utilizando la unidad de medida del peso, que es kilopondio, que vale decir que es un kilogramo fuerza. O sea, es la fuerza de atracción de la gravedad de un kilogramo. ¿Ya? Por eso en el sistema de salud, cuando van los niños al triaje, ¿no? Ya saben, triaje, talla, peso y no sé qué es el otro, presión creo, ¿no? A ver, a tu niño, vamos a medir su talla.
Ah, le ponen su talla. Saca su zapato. Ahí vamos a medir su peso. Dicen peso las licenciadas o las enfermeras, ¿no? No dicen masa, dicen peso, claro. Es en kilogramos fuerza o kilopondios, ¿ya? Yo sé que en el mundo sanitario, médico, pues les da igual, ¿no? Les da igual, al final es lo mismo para ellos. Pero para el mundo físico hay que hacer esa aclaración, ¿ya? Cuando decimos kilogramo es unidad de masa. Si dicen kilogramo fuerza o kilopondio, que es lo mismo, ya es unidad de fuerza. ¿Ok? Y si es unidad de fuerza, quiere decir de que se ha multiplicado por un factor llamado aceleración de la gravedad. ¿Ok? Aceleración de la gravedad. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bastante teórico esta explicación inicial. ¿Qué me dice? Raúl, ¿qué consultabas? Profesor, no entendí bien sobre la gravedad. Discúlpame, Raúl, no entiendo. Parece que tu señal está así entrecortado, te escucho. No te entendí tu pregunta. Si gustas, de repente puedes participar en el chat, escribe tu consulta para poder entender tu duda. Bien, mientras el compañero seguramente está redactando su consulta, vamos a ver lo que sigue en el material. Bueno, este es lo que tiene las partes de un vector o de una fuerza. Ya hemos dicho que aquí es lo mismo, ¿no? Es origen, módulo, dirección y sentido. Pero ya entendemos qué es un origen, qué es un módulo, qué es la dirección y qué es sentido, ¿no? De repente para nosotros en el mundo real, ¿no? Da lo mismo dirección y sentido, pero no. En física no es lo mismo decir dirección o sentido. Sentido es hacia dónde está yendo la trayectoria. Dirección es el ángulo que está formando respecto al eje horizontal o respecto al eje vertical. Muy bien. Vamos a entonces a darle acceso a los compañeros. Ahí está. Y debo ya hacer una aclaración para los compañeros. Ya debemos de ingresar con nuestros usuarios Senati. Ya no debemos de ingresar como usuario invitado, porque lo más fácil que hacemos de repente es ingresar, pásame el enlace y check, y ahí listo, ya estoy. Me evito el paso de estar ingresando a Blackboard y todo lo demás. Ese es el paso correcto que deben dar. ¿Ya? Ingreso a Blackboard primero, busco el curso, busco lo primerito que me sale en el curso al ingresar es el enlace, ¿no? Y ahí le doy clic, ingreso. Si en caso tengan problemas con su cuenta en Blackboard, comuníquese con el señor Johan o con el señor Omar. Ustedes han tenido contacto con ellos y seguramente deben tener sus números o sus correos, ¿ya? Hay que comunicarse con ellos para que solucionen ese problema si en caso tengas inconvenientes al momento de ingresar a la plataforma Blackboard, ¿ya? Si estás tratando de solucionarlo y de repente demora, puedes escribirme un correo. Ya les he hecho a ustedes, les he dado mi correo institucional redactando, ¿no?, cuál situación y en qué quieres que te apoye. Yo estaré reenviando ese correo a la coordinación y ellos están haciendo las gestiones respectivas. Pero se debe gestionar, no es de un clic, ¿no? Así que hay que ser también pacientes ahí para que se solucione. Me he levantado la mano Julio Moisés. Te escucho, Julio. Sí, profe, como usted dijo, yo ya le comuniqué mi caso del problema de Blackboard al profesor Johan.
y hasta el momento pues estoy esperando una solución. Ya, muy bien, aquí sigue esperando, pero no está de más que le vuelvas a reiterar por un mensajito, por una llamada, ¿no? Sí, Porque al eso día voy a volver a hacer, ellos resuelven pues decenas de casos, ¿no? porque, Y es humano porque me pasa olvidarse. en las otras clases lo mismo. Entro al Blackboard y por el enlace pues, del grupo de acá, mediante el Blackboard entro, pero aún así me sale como invita. Ya le informé al profesor sobre eso. Muy bien, muy bien. Entonces pasamos a lo siguiente, ¿no? Ahora que hay playa, muchachos, acá en la Amazonía, no sé si ustedes pertenecerán. Yo sé que hay otras ciudades acá. Conocen pues un bote, ¿no? O una canoa. ¿Sí? ¿Conocen? Sí, creo que sí, ¿verdad? Conocemos un bote, una canoa, ¿no? Ahora bien, voy a hacerles un recorte. Esto ha quedado de matemática. Hay un bote caricaturizado. Ahí está, pequeño. ¿No? Ahí está el botecito, miren. Imagínense pues que este bote eh, ya nos hemos topado con una playa y dos personas ya no pueden ir ahí, ni siquiera una persona, ¿no? Entonces, ¿qué se hace normalmente? Empujar, ¿verdad? ¿Habrán visto? ¿Sí? En la playa, ¿no? Una persona, o le amarramos una soguita acá, y acá una persona está jalando, ¿no? Uy, qué feo salió esto. Ahí está. Y otra personita acá puede estar empujando, pues, ¿no? ¿Sí? Seguramente habrán visto esta escena. O de repente una escena poco común seguramente que han visto es cuando ah, en el pasto, ¿no? Movilizan a una vaca. No sé si ustedes saben cómo mueve a una vaca. ¿Se llegaron a ver cómo mueve a una vaca? Bien. A ver, voy a compartirles esto, ¿ya? Vamos a poner acá la imagen de una vaca que tiene cara de pocas amigas. Ahí está. Ahí vamos a poner la imagen de una vaquita. Miren. Seguramente ustedes han visto que para movilizar a las vacas, normalmente acá le amarran en la parte de su cuerno un par de cuerdas, ¿verdad? Sogas. Y generalmente va una, o si en caso tiene mucho peso el animal, dos personas van maniobrando, ¿no? Dos personas van maniobrando, ¿no? Dos personas van maniobrando. ¿A qué voy con estos dos casos? Esa, ese acto de las dos personas de acá de arriba, ¿no? De estar acá empujando, ¿no? ¿No? Fíjate, acá esta persona está con su fuerza, está jalando hacia ese sentido, ¿no? Y acá esta persona con sus brazos está empujando, ¿no? Está empujando también hacia ese sentido. Entonces, en ambos, sus fuerzas coinciden en la misma dirección y sentido. Y seguramente ese estrellamo
fuerza 1 y este lo puedo llamar fuerza 2, seguramente la suma de esas dos fuerzas me dará una fuerza resultante, ¿correcto? Que va a tener un valor que se medirá en newtons, ¿sí? Pero no siempre, ojo a esto, no siempre las fuerzas van a coincidir en la misma dirección y sentido, como acá, ¿no? Ya que esta persona está jalando a la vaca por acá, vamos a llamar la fuerza 1, y esta otra persona por acá, fuerza 2, ¿no? Entonces de repente la vaquita no va a ir ni por donde está el equivalente de la fuerza 1, ni tampoco se va a mover por donde está fuerza 2, más o menos va a ir por acá, ¿no? Y por ahí va a estar la fuerza resultante, o vector resultante le pueden llamar. Entonces estas formas de cómo se representan los vectores, ¿ya? Se llama suma de vectores, ¿sí? Suma de vectores. Y acá lo encontramos, ¿ya? Y acá lo encontramos. Ahí está. Para poder sumar vectores hay varios métodos. Pero antes de eso debemos conocer cuántos tipos de vectores o fuerzas tenemos, ¿no? Por ejemplo, debido a su posición relativa vamos a tener fuerzas concurrentes, fuerzas colineales o fuerzas paralelas. ¿Qué son fuerzas concurrentes? Acá. Las fuerzas son concurrentes cuando se cruzan, se intersectan o, como es el sentido común, tienen igual origen. En cambio, las fuerzas colineales son aquellas que están en la misma línea. No nos interesa si dirección es sentido, basta que estén en la misma línea. Por ejemplo, cuando varias personas jalamos de un mismo cable, ¿no? Hay un concurso en el cual un grupo de personas tiran hacia un lado, ¿no? Una cuerda, y al otro extremo un grupo de personas tiran hacia el otro sentido, ¿no? Pero están en una misma línea, entonces todos ellos ejercen unas fuerzas colineales. ¿Qué son fuerzas paralelas? Son aquellas que tienen la misma dirección y o sentido, ¿ya? Pero que están en distintas líneas, ¿no? Por ejemplo, la fuerza A o el vector A, aquí les voy a marcar el vector A y el vector C están en la misma línea, no, están en distintas líneas, pero comparten la misma dirección y el mismo sentido, ¿ok? Pero están en la misma línea. Profe, ¿cuáles son esas líneas? Acá está L1 y L2, entonces son paralelas, ¿no? Yendo a la semejanza de las pistas o calles o veredas, ustedes saben que en la ciudad pues hay calles que se cruzan y hay calles que nunca se cruzan. A esas las llamamos paralelas, ¿no? Acá en Iquitos, por ejemplo, una calle que es, por ejemplo, paralela a la calle Próspero, que es la calle comercial, es la Arica, ¿verdad? En ningún punto se intersectan ni se cruzan. Esas son paralelas. Ya ustedes en las ciudades donde están sabrán pues en su realidad cuáles son las calles paralelas. Igual acá, ¿ya? Igual acá. Muy bien. En la suma de vectores, como les decía, para poder sumar vectores, o sea, para poder calcular la resultante, ¿ya? Profe, ¿qué es resultante? A ver, para que no te quede dudas, vamos a notar el ejemplo. Cuando dos o más personas empujan, jalan algo, entonces van a tener una resultante, o sea, la fuerza entre ellos
va a resultar en otra fuerza, ¿verdad? Menor o mayor, dependiendo. Por ejemplo, en el caso del bote, esa fuerza resultante va a coincidir con las dos fuerzas porque las dos se empujan hacia un mismo lugar y hacia una misma dirección y sentido. En cambio, en el siguiente caso, pues no va a coincidir, ¿no? Estas fuerzas están formando un ángulo, ¿no? Están formando un ángulo. ¿Cómo se procede a calcular ahí? Entonces, para calcular o determinar las fuerzas resultantes, existen varios métodos, ¿no? El método gráfico, que utiliza el método del paralelogramo, está acá, mírenme. El método del triángulo, si tienes dos fuerzas, la resultante está por acá, ¿no? El método del polígono, si tienes varias fuerzas, los unes como si fueran flechitas, donde uno empieza, el otro termina, hasta que termines. Y luego unes con una línea el inicio de la primera fuerza con el final de la última, y ese es tu vector resultante. Ojo, son métodos gráficos, ¿eh? No estamos calculando nada todavía ahí. Ya es como un arquitecto dibuja pues una casa, ¿no? Así se ve, así se va a ver, ¿no? Pero después vamos ya al cálculo en realidad, ¿no? De cuál es el cimiento, cuál es ¿no? la masa o los fierros que van a entrar, eso es otra cosa. Aquí estamos haciendo trabajo arquitectónico, estamos dibujando más o menos cómo iría la resultante. Es teoría, ¿no? Pero es necesario. Ahora, para calcular el vector resultante, jóvenes, yo soy de mi experiencia de utilizar el método de descomposición rectangular. Así, mírenme, este método. Los anteriores también podemos usar, no hay problema, pero todos ellos nacen de acá, de la composición y descomposición de fuerzas. Y acá les voy a explicar resumidamente de qué trata, ¿ya? Ojo, les invito a leer esto, esta página, la página 52, ¿ya? Le da una leída teórica, más o menos de qué es lo que propone. Yo no veo mucho contenido. Entonces, acá les voy a resumir de qué trata la composición y descomposición rectangular de vectores, ¿ya? Atentos. Si tengo si tengo dos o más vectores, ¿ya? Sobre todo si tengo más de dos, porque si solamente tengo dos, puedo utilizar los casos puntuales que proponen acá, en el caso 1, en el caso 2, en el caso 3 y el caso 4, ¿ya? No, 1, 2 y 3, solamente son 3. Cuando hay dos vectores, acá ¿qué hacer cuando hay dos vectores que coinciden en el mismo sentido y dirección? ¿Qué hacer cuando no coinciden, si son perpendiculares? ¿Y qué hacer cuando coinciden y son en misma dirección, pero sentidos contrarios? ¿Ya? Yo sé que de repente puede confundirles, pero ahí está, les invito a leer. Pero este método que les voy a enseñar se aplica para todo, ¿ya? ¿De qué trata esta composición y descomposición rectangular de vectores? Vamos a poner acá. Carambas. Composición y descomposición rectangular de vectores. Muy bien. No olvidar que estamos diciendo vector, que es lo mismo en este tema de decir fuerza. Primero, todo nace de un DCL. DCL es el acrónimo en nuestro idioma de diagrama de cuerpo. Carambas.
¿Por qué lo completa así? Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es hacer un DCL? Más adelante voy a detallar, pero les hago un resumen. Un DCL es que nos dé un gráfico y luego nosotros poder identificar qué fuerzas o vectores intervienen en ese gráfico. Un DCL es como hacerle una radiografía de fuerzas a un dibujo, a un sistema que esté en equilibrio. ¿Ya? Es un DCL. Lo primero que se hace entonces antes de aplicar la composición y descomposición de los vectores es aplicar un DCL, que más adelante vamos a detallar. ¿Ya? Lo siguiente es utilizar un ente matemático que se llama plano cartesiano. ¿Sí? Así se llama, plano cartesiano. Y permítanme, les voy a compartir una imagen de un plano cartesiano. Acá está. Voy a hacer un recorte. Un momento. Ahí tenemos nuestro plano cartesiano. Son como dos rectas que se cruzan. ¿Sí? A la recta horizontal normalmente le llaman X, la recta X, y a la vertical le llaman Y. ¿No? Si quieren ser más detallistas todavía, al eje X también le conocen como abscisas, así, abscisas. Al eje Y le conocen como ordenada. Y juntos hacen un punto llamado coordenada. Pero es tema matemático. Lo que nos interesa es que nosotros, ¿no? Y acá voy a valerme de otro plano cartesiano. Un momento. Uno que no tenga numeritos. Ahí está. En física nos va a interesar un plano cartesiano como este, ¿no? Donde no tengamos referencia numérica. Igual, este sigue siendo el eje X, este sigue siendo el eje Y. Solo que aquí se van a dibujar o se van a traer los vectores identificados, ¿ya? Identificados en el DCL. ¿Sí? En el DCL. Entonces, después de aplicar el DCL, o sea, de descomponer un vector o un gráfico en vectores, vamos a llevarlo a un plano cartesiano. Es como agarrar la flechita y llevarlo. ¿Sí? ¿Y de qué trata este método, profe? Para hacerlo más sencillo. Trate lo siguiente. Todos los vectores con los cuales se estén trabajando, todos sin excepción, ¿ya? Deben de coincidir o con el eje X o con el eje Y. Repito, o con el eje X, puede tener acá fuerza 1, o con el eje Y, fuerza 2. Puede ser positivo hacia arriba, negativo abajo, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. ¿Sí? Profe, pero ¿qué se hace? Me pueden preguntar. Cuando después de un DCL observamos que hay un vector que no coincide ni con el eje X ni con el eje Y. Está formando un ángulo, ¿no? Vale decir que este ángulo, vamos a ponerle acá, es tita. Ese ángulo es su dirección. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos topamos o cuando nos topemos con un vector que esté formando un ángulo, lo que vamos a hacer es lo siguiente: agarrar un machete, una balilla, ¿conoce una balilla, no? Y descomponerle, o sea, partirle por la mitad. Una motosierra le hacemos un cuartón por la mitad. Ahí está. ¡Pam!
¿Y qué logramos con esto, profe? Lo siguiente, ¿ya? Que una parte, y acá vamos a hacer así, ¿ya? Otra vez el mismo plano, que una parte de ese vector va a quedarse en el eje X y otra parte va a quedarse en el eje Y. O sea, de esta mitad que hemos hecho acá, uno va para el eje X y la otra mitad va para el eje Y, ¿sí? Pero ya no puede ser F. El del eje X va a ser F coseno del ángulo que estaba formando al inicio. Y para el eje Y va a ser F por el seno del ángulo que estaba formando anteriormente. Profe, ¿qué es esto de seno, coseno? En matemática hay razones trigonométricas como son seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. No se asusten, ¿ya? Porque no vamos a calcular esas razones acá. Simplemente, si nos dan un ángulo, nos darán también su razón seno y su razón coseno para aplicar en la fórmula. ¿Ok? ¿Correcto? Razón seno, razón coseno para aplicar en la fórmula. Entonces, pues, así como tenemos ahí fuerza, vamos a tener, por ejemplo, por acá fuerza 1, por abajo fuerza 2 y otras más, ¿no? Pero todas las fuerzas en el plano deben coincidir o con el eje X o con el eje Y. Y si no coincide con ninguno, ¿ya? Y si no coincide con ninguno, ¿qué se hace? Se hace una descomposición. O sea, se le parte el vector y una parte cae para el eje X y otra parte cae para el eje Y. Una vez hecho eso, para terminar, se efectúa una sumatoria de fuerzas en el eje X y una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y como el cuerpo o el sistema va a estar en equilibrio, pues siempre va a ser igual a cero, no hay aceleración. ¿Ya? Entonces aquí vamos a apuntar todos los vectores que están en el eje X, todos. Acá, todos los vectores que están en el eje X. Carambas. Y acá todos los vectores que están en el eje Y. Pero con una notación. Los que apunten hacia la derecha serán considerados positivos. Los que apunten hacia la izquierda serán considerados negativos. Los que apunten hacia arriba serán considerados positivos. Y los que apunten hacia abajo serán considerados negativos. ¿Ya? Es ahí donde termina el cálculo final. Y de eso trata la descomposición rectangular o la descomposición o composición y descomposición de vectores. Utilizar el plano cartesiano y hacer que todos coincidan horizontal o verticalmente. ¿Ok? Todos coincidan horizontal o verticalmente. ¿Hasta acá alguna consulta? Es netamente teórico esta parte, ¿eh? Bien. Existen, vamos a tener, ¿ya?, tipos de fuerzas. ¿Ya? ¿Qué tipos de fuerzas vamos a tener? Ya hemos explicado una de ellas. El peso, ¿no? El peso es un tipo de fuerza. Es la fuerza que ejerce la atracción de la gravedad, ¿no? Es la fuerza que ejerce la atracción de la gravedad. Y para ser más precisos, si queremos ser más detallistas, esa fuerza normalmente viene de nuestro centro de gravedad. Todos los cuerpos se geometrizan, se parametrizan a un cuerpo sólido geométrico y se calcula y se determina su centro de masa. ¿Ya? Por ejemplo, las personas tenemos centro de masa, ¿no?, que más o menos está por el orden de la cadera, ¿no? Si nuestro centro de masa es más alto o más bajo, va a depender, ¿no? Pero todos tenemos centro de masa y todos los cuerpos también tienen centro de masa. Por ejemplo, de una barra,
su centro de masa es justamente en la mitad, ¿no? De un cuerpo, su centro de masa justamente es ahí en el centro, ¿no? En la mitad, donde se cruzan sus diagonales, si en caso es un rectángulo o cuadrado. Cuando ustedes vean este tipo de gráfico, miren, así, tipo un peinecito, o puede ser vertical también, así. Eso hace referencia en estática a un piso, a una pared, a una viga, ¿ya? Para que no les confunda. Cuando ustedes vean una línea y así llegan líneas pequeñas diagonales, el dibujo hace referencia a un piso, a una pared, a una viga, o sea, algo que sostiene, ¿no? que va a sostener. Bien, ahí está un tipo de fuerza, entonces el peso. Otra cosa más, el peso siempre va a apuntar hacia abajo, siempre. No es que va hacia arriba, a la derecha, no. El peso siempre va a apuntar hacia abajo, perpendicularmente hacia abajo, siempre. Entonces, si estamos trabajando con el vector peso, con la fuerza, peso, entonces ya no necesitamos preguntar hacia dónde está yendo, no, simplemente por sentido común, el peso de un cuerpo siempre va a tender hacia abajo, siempre, ¿ya? Otro tipo de fuerza que tenemos es la tensión. La tensión es la fuerza que experimentan los cables, las cuerdas, las sogas, las cadenas, ¿sí? Es un tipo de fuerza, fuerza en el que se ejerce fuerza desde sus extremos en la misma dirección pero sentidos contrarios. Es como jalar un cable, ¿no? Queriendo pues romperlo, ¿no? La tensión justamente es la fuerza que impide que se rompa, ¿no? Si nosotros compramos cables o sogas estandarizadas, siempre va a venir en la etiqueta el valor de la tensión máxima que soporta, porque por más indestructible que parezca un cable o una soga, tiene un punto de ruptura máximo, ¿no? Si se sobrepasa ese punto, se va a romper. Pues ustedes han visto los cables de acero con los cuales trabajan pues las embarcaciones, las barcazas, las lanchas. A nuestro sentido común diríamos pues, uy, esos cables nunca se van a romper, ¿verdad? Pero sí llegan a romperse cuando sobrepasan su punto máximo de tensión. No olviden, la tensión entonces es una fuerza, ¿no? que experimentan los cables, las cuerdas, las sogas, las cadenas, ¿no? Es cuando se le jala en la misma dirección pero sentidos contrarios, ¿no? Como acá, miren, de estas fuerzas están en la misma dirección pero las flechas apuntan en sentidos contrarios. Entonces en el medio como que se quiere romper la cuerda, ¿no? Pero va a resistir según cuál es su punto máximo de ruptura. Otro tipo de fuerza, ¿no? Parecido, pero es lo contrario, es la compresión. Ojo, no es comprensión, ¿eh? Es compresión. Es cuando se ejerce fuerza sobre un cuerpo, también en la misma dirección y en sentidos contrarios también, pero que apuntan hacia el centro del cuerpo, ¿no? ¿Quiénes experimentan compresión, este tipo de fuerzas? Por ejemplo, nuestras piernas, las patas de la mesa, las columnas de la casa, o si no tienes de material noble, esos chungos ahí que has prendido para que sostenga la casa, ¿no? Esos están experimentando fuerza de compresión, ¿correcto? Porque está soportando pues el peso, ¿no? Nuestras piernas soportan un peso, ¿no? Estamos comprimiéndolo. La compresión, no olviden, es un tipo de fuerza. Otro tipo de fuerza es la fuerza normal, ¿ya? Y acá debemos recordar una de las leyes de Newton. No vamos a ser abogados, pero hay que recordar
una de las leyes de Newton, que nos dice que ante toda acción hay una reacción de igual intensidad, pero sentido contrario, ¿verdad? Ante toda acción hay una reacción de igual intensidad, pero sentido contrario. Y voy a valerme de esa definición para poner este caso. Acá tenemos un bloque que tiene un peso determinado y que está sobre un piso. ¿Qué es lo que hace o qué impide? El bloque tiene un peso, obviamente, ¿no? Que va a apuntar a... Carambas, ¿qué tal pulso? Que va a apuntar perpendicularmente hacia abajo, ¿correcto? Pero ¿qué impide que se hunda en el piso? ¿Qué impide que nuestros pies en el piso de la casa no terminen hundiéndose? Teóricamente, utilizando las leyes de Newton, es una reacción. Ante toda acción hay una reacción de igual intensidad y sentido contrario. Si es que el bloque no se hunde sobre la pared, o perdón, sobre el piso o pared, esto se llama la reacción normal, que está de igual intensidad pero sentido contrario. Se le llama reacción normal, o simplemente algunos le llaman normal. ¿Ya? No olvidar, simplemente se llama normal. ¿Y dónde vemos este efecto? Por ejemplo, cuando remamos en una canoa, ¿han visto? El sentido de nuestra fuerza con el remo va hacia un lado, ¿verdad? Esa es la acción. Pero hay una reacción de igual intensidad, pero sentido contrario. Entonces, la canoa avanza hacia la dirección que nosotros queremos, ¿no? Y eso también desmitifica unas escenas que siempre vemos en las películas, sobre todo hollywoodenses, ¿no? Siempre han visto ustedes donde el héroe de la película agarra pues una escopeta, ¿no? Le dispara al malvado, y el malvado, que está pues inicialmente en una posición, pues sale disparado, ¿verdad? Como volando hasta caer al piso. Eso es mentira, pues. ¿Por qué? Porque de ser cierto, ante toda acción hay una misma reacción en sentido contrario. La persona que dispara también debería caer por acá en el piso, exactamente en la misma distancia que cae el malvado. Pero normalmente no vemos eso, ¿no? Vemos que le disparan y sale volando 5 metros por ahí. Pero es netamente película, pues no, las películas no están invitadas a cumplir pues estrictamente las leyes de la física, ¿no? Donde más vemos este efecto de acción y reacción, cuando volamos un cometa. Ahí también tenemos el efecto de la acción y reacción, ¿no? De igual intensidad, pero no olviden, sentido contrario. Es un tipo de fuerza también, ¿ya? Hay otras más, un poco más extrañas, ¿no? Como son la fuerza elástica, la fuerza que ejercen los resortes. Y los resortes pues tienen un punto que se llama un punto máximo, ¿no? Profe, ¿qué es un resorte? Bueno, si has visto los amortiguadores de tu moto, hayas visto un resorte, ¿no? Si has visto las paraguas de la abuelita, ahí hay un resorte, ¿no? Estos resortes tienen un punto máximo al cual pueden o comprimirse o estirarse, ¿no? Ese punto máximo normalmente se llama elongación. Si no se sobrepasa ese punto máximo, el resorte tiene una propiedad el cual le permite regresar a su estado original. O sea, le comprimes, le quitas la fuerza que le estaba comprimiendo, regresa a su estado original. Le jalas, o sea, lo tensionas, le quita la fuerza que le estaba tensionando y regresa a su estado original. Siempre y cuando no se sobrepase, como les digo, esa fuerza máxima o esa distancia máxima que se llama elongación. ¿Ya? Y acá tenemos pues lo que les decía, el DCL. El diagrama de cuerpo libre lo que trata es de
desnudar todas las fuerzas que interactúan en un sistema. Por ejemplo, acá miren, ¿ve? ¿No? Acá tenemos un cable que está sosteniendo un bloque y ese bloque está sostenido en una viga. No olviden que lo que es dibuja así tipo entre líneas paralelas, como si trataran del esqueleto de un pececito, hace la referencia a una viga, a una pared, a un piso, algo sólido, ¿no? Que sostiene fuerte. Muy bien, ahí nos dan el dibujo, ¿no? Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer, si este bloque tiene un peso, entonces el peso va hacia abajo, siempre va hacia abajo. ¿Y qué está evitando que este bloque se caiga? Ajá, acá hay un cable, una cuerda. Pues esta cuerda experimenta una tensión. Y acá está, mira. Entonces en ese dibujo hemos identificado dos vectores. Y así sucesivamente vamos a tener tipos de dibujos donde vamos a tener 3 o más vectores. En este típico caso, donde tenemos una esfera sostenida en una pared, observamos que al momento de hacer el DCL encontramos 3 vectores, ¿no? ¿Cuáles son? La tensión, el cable, el peso de la esfera, y lo que está impidiendo que la esfera se hunda en la pared es una reacción normal. Es un caso. Luego vamos a tener el caso del plano inclinado también, ¿no? Muy bien. Y para terminar esta explicación teórica, porque aquí me voy a detener, les invito a leer, porque no nos da el tiempo, la página 60, 61, 62 y 63. Les resumo. La 60 y 61 trata sobre la fuerza de rozamiento. Es un tipo de fuerza que ayuda o impide el movimiento, ¿no? Va a encontrar dos tipos de rozamiento, estático y dinámico. Y en las otras dos últimas páginas vamos a ver el momento de una fuerza. Les invito a leer esa parte, ¿ya? Porque en la clase siguiente vamos a resolver dos casos de MRUV y dos casos de estática, porque quedó pendiente el tema de MRUV. Pero para eso quiero que vengamos complementando la lectura de estas páginas. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá?